Hola señores, yo aquí en Madrid como de costumbre, hoy es domingo 16 de marzo de 2025 y en Madrid son las 19:27, es decir, las 7:27 p.m. Ya se fue el sol. Y miren lo que tengo aquí, El programa económico de María Corina Machado recién impreso. Venezuela, tierra de gracia, libertad, democracia y prosperidad. Programa del gobierno presidido por María Corina Machado. Espero que haya valido la pena la gastadera de tinta para imprimir esto. Tenía algunos colorines, pero yo lo imprimí en blanco y negro. Venezuela, tierra de gracia. No lo he leído. Vamos a leerlo nosotros todos juntos. Vamos a leerlo entre todos. Bueno, a ver, la primera página ya la vieron, ¿no? Tiene tiene un índice. Preámbulo, de dónde venimos, la Venezuela posible. Bueno, eso es de Antonio Francés del IESA, Antonio Francés, que en paz descanse. La Venezuela posible, libre desarrollo del individuo, estado del servicio del ciudadano, economía de libre mercado. La Venezuela posible es un título y tiene como subtítulo las tres cosas que acabo de decir. Luego, 6 ejes de política para lograr la libertad, la democracia y la prosperidad en Venezuela. Primer eje. Bases políticas para la convivencia, restablecimiento de la libertad, la democracia y el funcionamiento efectivo del Estado. Eje número 2, estabilización expansiva, una economía para la prosperidad, la eliminación de la pobreza y el crecimiento de la clase media. Tercer eje, una sociedad de oportunidades, inclusión y movilidad social. Y este tercer eje tiene 3 subejes o 3 partes. La primera, salud integral de calidad para todos. La segunda, educación para lograr igualdad de oportunidades. La tercera, reivindicación del valor del trabajo y creación de un sistema de protección social efectivo. Cuarto eje, desarrollo de una economía verde resiliente, protección ambiental y transición del modelo energético. Quinto eje, restablecimiento del lugar de Venezuela en el mundo y atención a los venezolanos en el exterior. Ay, nos va a atender. Ay, qué emoción. Pero primero para eso tiene que ser presidenta. Sexto eje, seguridad ciudadana para la regeneración democrática en Venezuela y defensa de la soberanía. Bueno, esos son, ¿cuántos? Los 6 puntos del programa. Bueno, o las 6 partes en que divide ella este texto. Bueno, Venezuela, tierra de gracia, libertad, democracia y prosperidad, programa de gobierno presidido por María Corina Machado. Vamos a leer ahora el preámbulo. Mira, María Corina, me vas a tener que pagar la tinta. El preámbulo. Vamos. Y bueno, ahora sí que pueden poner bastantes comentarios. Y la semana que viene, o la otra de arriba, voy a ver si hago un directo para que discutamos esto, ¿ok? Preámbulo. Con este programa ofrecemos una ruta ambiciosa y realista para alcanzar la libertad. Yo estoy leyendo lo que dice aquí, el programa de María Corina Machado, ¿no? Digo que estoy leyéndolo. Lo que quiero decir es que no lo digo yo, lo estoy leyendo, lo dice ella. Bueno, con este programa ofrecemos una ruta ambiciosa y realista para alcanzar la libertad, la democracia y la prosperidad de Venezuela. Después de más de 2 décadas de destrucción económica, social e institucional devastadora. Lo dice el programa de María Corina, no yo. No maten al mensajero. Proponemos un nuevo acuerdo nacional para construir desde ahora y hacia el futuro una forma distinta de convivir y de gobernarnos entre venezolanos.
Un acuerdo que nos levante de las ruinas en las que se encuentra el país y sane las heridas. Que logre una visión compartida de futuro, con el optimismo, la esperanza y la confianza de que estamos tejiendo la base de una sociedad de gente libre. Este acuerdo servirá para que los venezolanos nos labremos nuestro propio destino con el trabajo honesto de cada persona, con respeto mutuo, con orden y leyes, donde las familias no vivan con el temor de que los hijos se tendrán que ir al mundo para tener una vida mejor. Un objetivo central de este acuerdo consiste en redefinir la relación entre el Estado y la sociedad. Voy a empezar, porque yo voy a subrayar, ¿no? Redefinir la relación entre el Estado y la sociedad. Proponemos un Estado que esté al servicio de los ciudadanos. Un Estado más pequeño y robusto. Un Estado más pequeño, eso lo voy a... y robusto. Que respete y salvaguarde los principios democráticos y en el cual los venezolanos seamos los dueños legítimos de la nación. Un acuerdo, finalmente, que libere las fuerzas de la economía de mercado. Economía de mercado. Que desate el enorme potencial que tiene Venezuela y en la cual los venezolanos tengan igualdad de oportunidades para prosperar con su propio esfuerzo. Igualdad de oportunidades, lo voy a subrayar. Mejor dicho, ya ustedes saben, ¿no? Subrayar no, bueno. Y en la cual los venezolanos, repito, tengan igualdad de oportunidades para prosperar con su propio esfuerzo, sin tener que someterse a la indignidad de las dádivas públicas. La indignidad de las dádivas públicas. Necesito este. La indignidad de las dádivas públicas. Bueno, el acuerdo nacional que presentamos es el resultado de una profunda reflexión colectiva, aprendizaje y crecimiento que hemos experimentado a lo largo de los difíciles años que hemos enfrentado como sociedad. Nos comprometemos a superar y dejar atrás los mitos y las ideas que nos trajeron hasta el presente. Dejar atrás los mitos y las ideas que nos trajeron hasta el presente. ¿Qué querrá decir esto realmente? Tengo algunas y me pasan cosas por la cabeza, lo voy a poner en rojo. Ustedes tengan estos videos presentes, que vamos a discutirlo luego online dentro de unos 10 días o un poco menos, ¿no? Dice, superar y dejar atrás los mitos y las ideas que nos trajeron hasta el presente. En rojo. Para escribir un nuevo capítulo en la historia de Venezuela y la construcción conjunta sean los pilares fundamentales de esta nación. Y aquí está, creo que el Salto Ángel, ¿no? La visión que tenemos es la de un país democrático en el que se respeta la libertad y la vida. Un país próspero, inserto en las redes globales de creación de valor en la economía, bueno, creación de valor, es decir, de valor agregado, y el conocimiento. Un país en el que se produce riqueza, se reduce sistemáticamente la pobreza. Miren lo que dice, se producirá, o sea, riqueza, se reduce sistemáticamente la pobreza. Y vamos a ponerlo porque va a reducir la pobreza y esto... es una promesa muy difícil, ¿no? Hace independientes a sus ciudadanos y favorece la movilidad social.
La movilidad social es muy importante. Favorece la movilidad social. ¿Para qué use yo el verde? Favorece la... No, esto sigue en amarillo. Favorece la movilidad social. Expandiendo la clase media de manera masiva. Es decir, Europa, expandiendo la clase media de manera masiva. Bueno, algunas de estas cosas son muy ambiciosas, ¿no? Definitivamente. Venezuela será, esto no lo sabía, Venezuela será, ojo, una república federal. Fíjense que no lo ha dicho cuando ella habla. Venezuela será una república federal, como los Estados Unidos. Federal. Como México, también es federal. Pero lo de federal es nuevo en nuestra historia. ¿Okay? Liberal, democrática, liberal, claro, por supuesto. Democrática, moderna y próspera. Liberal también lo subrayo en amarillo porque, bueno, liberal, no socialista. Venezuela será una república federal. Liberal, democrática, moderna y próspera que estará a la vanguardia en la defensa de la libertad en la región. Y será modelo a seguir en cuanto a la promoción de la innovación, la participación ciudadana y la tierra de oportunidades para todos los habitantes y la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de esta tierra de gracia. Anoten las cosas más importantes. Por ejemplo, Venezuela será una república federal para poder debatir en los comentarios y sobre todo dentro de unos 10 días, si puedo, 8 días, es que estoy bastante ocupada, para discutirlo. Bueno, transitar hacia esa Venezuela implica reconocer las grandes dificultades y obstáculos de la situación actual. Pero al mismo tiempo reafirmar la decisión de producir un cambio de rumbo radical. Un cambio de rumbo radical. Este cambio debe estar guiado por una estrategia que permita reparar los grandes desajustes económicos y sociales actuales. Para esto se ejecutarán acciones de política económica, incluso social, y cambio institucional con el objetivo de posicionar a Venezuela entre las naciones más prósperas del mundo. ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, el plan de gobierno lo tengo desde antes de las elecciones, ¿no? Me lo pasó una persona que vota por la oposición oficial, ¿no? Me lo pasó alguien de la oposición, obviamente. ¿De dónde venimos? Venezuela es conocida internacionalmente como un ejemplo de fracaso económico, de niveles de pobreza inimaginables. Recuerden que estoy leyendo, que no lo digo yo, de emigración desesperada de cerca del 25% de su población y por el carácter corrupto, dictatorial y antidemocrático del régimen que ha secuestrado al país durante más de 2 décadas. Esta es la realidad de hoy que debemos cambiar. En 25 años, Venezuela pasó de ser el país más rico de América Latina a uno de los más pobres del mundo. Recuerden que leo el programa de María Corina. Leo, no lo escribí yo. Bueno, la economía venezolana se contrajo en 75%, medida por el PIB, Producto Interno Bruto, en dólares americanos entre 2002 y 2022. Bueno, esas cifras yo las podría calcular a ver si es así, porque bueno, hay un montón de indicadores mundiales donde uno puede tomar las cifras y calcular cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a darle ¿cómo se llama? Bueno,
vamos a darle la no sé qué de la duda. Bueno. La economía venezolana, repito, se contrajo un 75% a medida por el PIB, por Producto Interno Bruto en dólares americanos, entre 2012 y 2022. Solo en 2019, antes del impacto global de la pandemia, la economía retrocedió 35% en 2019. Ustedes anoten lo que tengan que anotar para luego discutir el programa de María Corina. La inflación acumulada entre el año 2015 y 2022 fue la absurda cifra de 8,5 millones por ciento. Bestia, esa inflación tan grande. La inflación acumulada entre el 2015 y 2022, en 7 años, fue la absurda cifra de 8,5 millones por ciento, con un pico de 65.447% en 2018. Bestia. Esa inflación, ¿les suena a ustedes a 2018? Es bárbara. Que en 2018 haya habido una inflación de 65.447%. Bueno. El valor del bolívar se depreció frente al dólar en 223.200 millones por ciento. Oigan la cifra. El valor del bolívar se depreció frente al dólar en 223.200 millones por ciento. El que quiera confrontar estas cifras, que no me ponga en los comentarios eso no es verdad, no. Que me ponga el cálculo de la cifra que ustedes piensan que es. Y no es cuestión de pensar, hay que buscar cuál es la cifra, ¿no? No me vengan a decir, esas cifras son mentiras. No voy a aceptar ese tipo de comentarios. Si ustedes dicen que esa cifra es mentira, esta cifra que estoy mencionando, me tienen que dar otras cifras que sean la verdad y me tienen que decir cómo las calcularon. Yo también voy a recalcular todo esto. Háganlo ustedes también. Vamos a hacer esto con seriedad. Seguimos. El valor del bolívar se depreció. Bueno, ya lo dije. Tanto la inflación como la depreciación de la moneda nacional han alcanzado récords históricos mundiales. Eso es cierto. Pero tal vez un ejemplo de inflación y devaluación de la moneda más ilustrativo es el precio de 1 kilo de harina de maíz, es decir, harina pan o similar. Con la que se hace el producto más básico de la alimentación en Venezuela, la arepa. En 2015 valía 19 bolívares, mientras que a finales de 2022 su precio era de 1,9 millones de bolívares de 2015. Y esto es esto es 1900 y 9 ceros más a la derecha. Es decir, 1, 9 y 11 ceros a la derecha. Voy a repetir esto. En 2015 valía 19 bolívares 1 kilo de harina de maíz. Son cifras de ella, no mías. Yo las voy a revisar. En 2015 valía 19 bolívares 1 kilo de harina de maíz. Mientras que a finales de 2022 su precio era de 1,9 millones de bolívares de 2015. 1.900 millones de millones. Un 1 con 900 y 9 ceros más. A la derecha, por supuesto. Bueno. Si alguien me va a decir esto es mentira, que me lo diga dándome otra cifra y dígame cómo la calculó. Porque yo voy a recalcular esto. No voy a aceptar críticas sin que me digan cuál es la cifra según ustedes y de dónde la sacaron. En el año 2000, el 70% de los venezolanos pertenecían a la clase media. Pues fíjate que yo pensé que eran menos. Y menos del 25% era pobre en el año 2000. En el año 2000,
todavía yo estaba en Venezuela, el 70% de los venezolanos pertenecían a la clase media y menos del 25% era pobre. No lo sé, yo creo que había más pobreza y menos clase media de lo que dice ahí, pero voy a subrayarlo para buscar otros cálculos. O sea, para buscar la información en otra parte también, ¿no? O sea, en el año 2000, el 70% de los venezolanos pertenecían a la clase media, el 70%, y menos del 25% era pobre. Es decir, que había un 5% de ricos, que no lo dice, pero se induce, ¿no? En 2022, 22 años después, como consecuencia de la debacle económica, el 82% de la población vivía en la pobreza. En 2022, o sea, hace 3 años o menos, como consecuencia de la debacle económica, el 82% de la población vivía en la pobreza, medida por ingresos, de los cuales 53% en extrema pobreza. Son cifras graves, las que está lanzando aquí María Corina, ¿no? En 2022, como consecuencia de la debacle económica, 2022, 82% de la población vivía en la pobreza. Y dice que lo ha calculado por los ingresos, o sea, por el sueldo, ¿ok? De los cuales, en la mayoría de los casos, por el sueldo. El que tenga algún pequeño negocio, pues, es otra cosa, pero también debe estar en los cálculos incluido. De los cuales, el 53,3% en extrema pobreza en 2022. Eso fue ayer. Venezuela destaca por la grave crisis humanitaria que obligó a tomar el camino de la migración a más de 7 millones de personas hasta el año 2023. La emigración a más de 7 millones de personas hasta el año 2023. En la mayoría de los casos en condiciones de extrema precariedad y peligro. Esto representa cerca del 25% de la población que vivía en Venezuela en 2015. Es decir, que el 25% de los que vivían en Venezuela en 2015 ok. Y la mitad del total de la migración de toda América Latina. Repito, para que no quede duda, ¿no? Bueno, en 2022, 82% de la población en pobreza, 53% de ese 82%, o sea que habría que multiplicar los dos porcentajes, en extrema pobreza, ¿no? Venezuela destaca por la grave crisis humanitaria que obligó a tomar el camino de la migración a más de 7 millones de personas hasta el año 2023, en la mayoría de los casos en condiciones de extrema precariedad y peligro, o sea que emigraron sin nada, pues. Esto representa cerca del 25% de la población que vivía en Venezuela en 2015. O sea que la debacle, o sea que la emigración se disparó a partir de 2015, según esto, ¿no? Y la mitad del total de la migración de toda América Latina. O sea, Venezuela ha emigrado, o sea, si América Latina ha emigrado, si en América Latina han emigrado X número de personas, en Venezuela, un medio de X. Ejemplo, si en América Latina hubiesen emigrado 20 millones de personas, 10 millones serían venezolanos. Y es lo que quiere decir esto. Y la mitad del total de la migración de toda América Latina. Otro récord histórico. El sistema de salud en Venezuela ha colapsado. La infraestructura está en estado de abandono, con 60% de los hospitales sin agua potable. Sin agua potable, está diciendo este informe, ¿no? Y solo 31% abiertos 24 horas, 7 días a la semana. A su vez, los medicamentos e insumos del sector salud, incluyendo los servicios de emergencia y de cirugía, están poco disponibles.
y en la mayoría de los casos los pacientes deben comprarlos cuando los consiguen para suministrárselos al centro de salud. El sistema educativo es otra víctima de las últimas 2 décadas y media. Los maestros tienen sueldos miserables de $20 mensuales en promedio, comparado con los sueldos de América Latina que se encuentran entre $800 y $2,000. $20 mensuales un maestro. Los materiales didácticos han sido distorsionados, falseando la historia del país. Esto lo he estado pensando yo últimamente, que tengo amigos que tienen hijos en edad escolar en Venezuela, que les están dando en historia de Venezuela, ¿no? Entonces, los materiales didácticos han sido distorsionados, falseando la historia del país. Es decir, que se ha cambiado la historia del país durante el chavismo. Y a los niños en los colegios se les enseña una historia diferente a la que me enseñaron a mí, por ejemplo. Bueno, los exámenes que evaluaban el aprendizaje de los alumnos fueron abolidos desde hace 2 décadas. Con eso sí nunca estuve de acuerdo. Con lo cual es imposible conocer a nivel nacional el progreso educativo de los niños. No hay exámenes. Háblenme de eso. Ok. En 2021, un estudio de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, encontró que 68% de los estudiantes presenta un significativo retraso en lectoescritura. En 2021, 68% de los estudiantes presenta un significativo retraso en lectoescritura. Más del 40% eran capaces de leer solo 64 palabras por minuto, cuando deberían leer 85-90 palabras por minuto. Y la comprensión de los textos era deficiente. Algunos datos muestran el nivel de deterioro en la educación superior. Según documentos oficiales, la matrícula en 2018 era 25% menor que la de 2008, la matrícula universitaria. Otro informe independiente estima que el 40% de los docentes emigró. Yo soy docente. O se emplearon en universidades privadas. Primero pasé por esa fase. A su vez, el salario promedio de un profesor universitario se sitúa en $15 mensuales. Finalmente, un dato clave revela el nivel de destrucción de la seguridad social del país. Las pensiones en Venezuela llegaron a niveles de hambre, llegando al equivalente de $4 mensuales en 2023. El sistema de pensiones fue destruido y los fondos expropiados por el régimen. Esto no lo sabía, Aquí dice, el sistema de pensiones fue destruido. Bueno, de hecho a mí no me pagan la pensión y ya voy a cumplir 65 este año. Me deben 10 años de pensión. El sistema de pensiones fue destruido y los fondos expropiados por el régimen. No sabía esto. Yo pensaba que en Venezuela así cobraban pensión. Bueno, la situación de Venezuela, porque en el exterior no. La situación de Venezuela expresada en estas cifras es consecuencia de políticas económicas y sociales absurdas que destruyeron el país hasta convertirlo en uno de los más pobres de América Latina. Recuerden que estoy leyendo un programa de gobierno que no es mío. No se exalten y vamos a comentarlo, a debatir. El régimen que ha controlado el poder en Venezuela en los últimos 25 años expropió, ahogó y destruyó gran parte de las empresas eficientes y productivas, aniquilando empleo formal bien remunerado en el sector privado e inflando el empleo público improductivo.
empleo público improductivo, en eso estoy de acuerdo. Acabó con la confianza para invertir en el país. Destruyó la empresa petrolera nacional PDVSA, vital para Venezuela. Aumentó el gasto público de forma exponencial. Comprometiendo la estabilidad económica y generando una deuda que han de soportar las generaciones futuras. Aumentó el gasto público de forma exponencial. Mantuvo políticas monetarias inflacionarias. Esto es verdad, la política monetaria ha sido un desastre. O sea, el manejo de la moneda ha sido un desastre. Ustedes lo saben porque han sufrido división del bolívar por 1000, por 1.000.000, le han quitado ceros, bueno, y no logran parar de ninguna forma la inflación. Entonces, comprometiendo el aumento del gasto público, la estabilidad económica y generando una deuda que han de soportar las generaciones futuras. Mantuvo políticas monetarias inflacionarias y ruinosas para la nación. Políticas monetarias inflacionarias. Yo soy una experta en política monetaria, así que cuidado con lo que ponen en los comentarios. Y ha malgastado y robado el inmenso ingreso petrolero, que llegó a más de 1 millón de millones de dólares entre 1999 y 2019. Entre 1999 y 2019, según esto, el ingreso petrolero llegó a más de 1 millón de millones de dólares. Ese es un 1 con 12 ceros a la derecha. 1 millón de millones, exactamente. La situación de la deuda pública es especialmente preocupante con relación al tamaño de la economía. Hace 25 años el Producto Interno Bruto de Venezuela alcanzaba a más de 100.000 millones de dólares. Si el país hubiera seguido el ritmo de crecimiento de esa época, de hace 25 años, año 2000, 99-2000, hoy la economía venezolana podría superar los 600.000 millones. Sin embargo, la realidad es que el tamaño de la economía venezolana hoy es de menos de 70.000 millones de dólares. De menos de 70.000 millones de dólares. A su vez, la deuda externa de la República alcanzó 158.000 millones de dólares en abril de 2023, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que representa el 220% del tamaño de la economía actual. Aquí dice, bueno, hay un pie de página. Otras estimaciones llegan a valorar la deuda externa de Venezuela en 180.000 millones de dólares, 2,6 veces el tamaño del Producto Interno Bruto en 2023. Además del desastre en el terreno económico y social, el régimen actual ha destruido las instituciones democráticas y ha violado sistemáticamente derechos humanos básicos. Ha impedido el libre debate de ideas y negado de manera fraudulenta el recambio político necesario para superar la debacle humana, económica e institucional que sufre el país. Ha capturado todas las instituciones del Estado y ha acabado con la división de los poderes públicos. Ha debilitado la descentralización y la estructura federal del Estado, incautando competencias y recursos que son manejados mejor por autoridades municipales y estatales. Dice estadales. Creo que se equivocaron tipeando. O se le podrá decir estadales también. Luego miro. Es decir, ella está diciendo que Caracas, o sea, donde está el poder central, el poder político central, le ha quitado poder de decisión al resto del país, a las alcaldías, a las gobernaciones, etc.
Bueno, sus alianzas con la guerrilla colombiana y las mafias narcotraficantes internacionales han hecho de Venezuela uno de los países más inseguros y peligrosos del mundo. Bueno, esto de las alianzas con las mafias narcotraficantes, yo no lo he podido creer todavía. Pero aquí dice, sus alianzas con las guerrillas colombianas y las mafias narcotraficantes internacionales han hecho de Venezuela uno de los países más inseguros y peligrosos del mundo y ha dejado que se fraccione el territorio nacional en áreas donde las guerrillas y grupos ilegales han sustituido al Estado en sus funciones. Bueno, esto a mí no me consta, pero yo tengo 20 años que no voy a Venezuela. No me consta, pero... La explotación minera ilegal e indiscriminada, propiciada por el régimen y de la cual se beneficia, está destruyendo extensos espacios de la Orinoquia y del Amazonas y amenazando las cabeceras y las cuencas de los grandes ríos venezolanos. Los cabecillas del régimen han deteriorado las relaciones internacionales con la mayoría de los países democráticos, y muchos de ellos son requeridos por tribunales internacionales y buscados por la Interpol, acusados de graves delitos. No maten al mensajero. La posibilidad que se abre en el futuro inmediato, además de terminar con el desorden, el pillaje económico y la destrucción social e institucional que ha sufrido el país, es también superar la visión de un Estado omnipotente que ha caracterizado a Venezuela en buena medida desde el auge petrolero a mediados del siglo XX. O sea que sus críticas van desde 1950 para acá, ¿no? Más o menos. El país puede enrumbarse en una senda que le permita convertirse en productor de riqueza con el esfuerzo honesto del capital y el trabajo, y no recrear un Estado interventor en todos los aspectos de la vida de los venezolanos. Y aquí hay una foto que creo que es la que ella se ponía antes detrás de los videos. Ok. ¿De dónde venimos? Ya lo acabamos de leer, ¿no? Voy a hacer videos de 1 hora hasta que lo leamos todo. La Venezuela posible. Eso fue un libro que sacó el IESA, en el que colaboraron Antonio Francés, Lorenzo Dávalos, y que yo critiqué mucho porque me parecía demasiado optimista, ¿no? Pero claro, ese libro lo sacaron en 1990, 1989, ¿no? A pesar de la debacle social y económica de Venezuela, hay esperanza de futuro próspero para todos los venezolanos. El país puede rectificar el rumbo con las políticas adecuadas. Se debe empezar por estabilizar la situación de caos económico y social y simultáneamente estimular el crecimiento de la economía a tasas elevadas. Esto ya lo he dicho, que hay que hacer estas dos cosas al mismo tiempo, lo ha dicho, ¿no? Estabilizar la situación de caos económico y social y al mismo tiempo estimular el crecimiento de la economía a tasas elevadas. Esta política la llamamos estabilización expansiva. Estabilización expansiva. Para que esto suceda, aparte de la necesaria estabilización fiscal y monetaria, se debe emprender un programa sostenido de inversión pública y privada masiva en infraestructura. Bueno, de que la infraestructura hace falta es obvio, ¿no? Esto hay que hacerlo, ¿no? Emprender un programa sostenido de inversión pública y privada masiva en infraestructura, de lo que sabía mucho Fernando Martínez Mótola, que en paz descanse. Bienes públicos, salud y educación, entre otros. El programa incluye también bienes públicos, salud y educación, entre otros. El programa sostenido de inversión pública y privada. El efecto que esto tendrá en el estímulo a la actividad económica de corto plazo
y el incremento de productividad de mediano y largo plazo será el impulso principal del crecimiento sostenible del país. En paralelo, se debe emprender un programa extenso de privatización de empresas públicas. Se debe emprender, esto también lo he dicho, un programa extenso de privatización de empresas públicas, incluyendo la actividad petrolera, para deslastrar al Estado de funciones empresariales que no le competen y atraer inversionistas nacionales e internacionales que revitalicen la economía. En la medida en que se acelere el crecimiento, se reducirá masivamente la pobreza y se creará una amplia y próspera clase media. El crecimiento económico, basado en el trabajo honesto de los que habitamos esta tierra de gracia y de los venezolanos en el mundo, creará un círculo virtuoso de bienestar social creciente y abrirá las puertas a una Venezuela productiva y con oportunidades para todos. Esta visión requerirá el restablecimiento de las garantías jurídicas, económicas y sociales necesarias para dar confianza a los inversionistas privados, nacionales e internacionales en un ambiente de libre mercado. Igualmente se requerirá restablecer el crédito de la República y la consecución de financiamiento abundante de los organismos internacionales en los que Venezuela deberá reinsertarse, es decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. El camino para recuperar la prosperidad de Venezuela, crear riqueza, reducir drásticamente la pobreza y expandir de manera masiva la clase media pasa por el restablecimiento de la democracia. Si ella habla de restablecimiento de la democracia, es que para ella no la hay. La inmensa mayoría del pueblo venezolano repudia al régimen dictatorial. No me maten a mí, no maten al mensajero. Repito, la inmensa mayoría del pueblo venezolano repudia al régimen dictatorial. El gran movimiento social que se está creando a favor del cambio llevará a procesos electorales que abrirán el camino para cambiar y sanar a Venezuela. El gran movimiento social que se está creando a favor del cambio llevará a procesos electorales que abrirán el camino para cambiar y sanar a Venezuela. Se está creando, dijo, un nuevo movimiento social. Estas elecciones, claro, esto está escrito antes de las elecciones, ¿no? Deben ser verdaderamente libres, verificables y garantizadas por una vigilancia internacional efectiva, para que se manifieste la mayoría abrumadora de los venezolanos a favor de un cambio radical del rumbo ético, político, económico y social del país. Ahora vámonos a la página 13. Página 13, fotito de María Corina. El gobierno presidido por María Corina Machado se orientará por 3 principios fundamentales. En primer lugar, libre desarrollo del individuo. A este respecto dice, reconocemos la intrínseca dignidad humana y el potencial creador de las personas en libertad, a las cuales concebimos como el centro del desarrollo del país. Esta premisa implica fomentar la innovación y el conocimiento, promover la solidaridad y respetar la libertad de asociación de los ciudadanos, como supuestos fundamentales de una sociedad civil fuerte. Ok, segundo principio fundamental, Estado al servicio de la ciudadanía o del ciudadano.
El Estado debe proteger la vida, la libertad y la propiedad de cada ciudadano. Y para ello debe garantizarle el acceso a la justicia, a la seguridad y los bienes públicos. En una Venezuela tierra de gracia, los poderes públicos actuarán de manera independiente y el Estado consolidará definitivamente una estructura federal. Nuevamente, ¿no? El Estado consolidará definitivamente una estructura federal. Bueno, una estructura federal podría ser que se desarrollara en el interior del país, que realmente desde toda la vida, desde toda la historia de Venezuela se ha desarrollado poco, ¿no? Todo ha sido Caracas, 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 ¿no? Lo federal, de hecho, por supuesto que ayuda a que se desarrolle todo el país, ¿no? Además, la administración pública se regirá por los principios de eficiencia, meritocracia y transparencia. Uy, eso sí que es ambición. Lo voy a subrayar. La administración pública, si yo alguna vez veo eso, la administración pública se regirá por los principios de eficiencia, meritocracia y transparencia. Tercer principio fundamental, economía de libre mercado. Una economía donde se respete e impulse la competencia, en aras de un crecimiento constante en los niveles de productividad, eficiencia y calidad de los bienes y servicios transados. Este modelo supone el respeto irrestricto a la propiedad privada para incentivar todo tipo de iniciativas empresariales, así como la apertura de Venezuela a los mercados globales. Respeto irrestricto a la propiedad privada. La apertura de Venezuela a los mercados globales. En el marco de estos tres principios, se presenta a continuación un grupo de políticas prioritarias para la recuperación de Venezuela y su proyección a un futuro de libertad, democracia y bienestar social inclusivo. Cada sector de política define las acciones de corto, mediano y largo plazo que se requieren. Bueno, esta es página 14. Y como cambia la sección, vamos a dejar este video hasta aquí. Me tomo algo, lo pongo a subir y seguimos, porque hay que seguir leyendo el programa de gobierno.